Bienvenidos y bienvenidas, señoritas y señores estudiantes. Hoy estaremos estudiando acerca de este tema, la cultura. ¿Qué es la cultura? En el uso cotidiano, la palabra cultura se emplea para dos conceptos diferentes. Primero, excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura. Otro concepto que encontramos en el uso cotidiano es que la cultura son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. ¿Qué pasa con la cultura en el siglo XX? La cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene dos significados. Primer significado es la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. Y un segundo concepto de la cultura en la antropología es que las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando creativamente. Entonces, miren cómo se les da diferente sentido a este término de la cultura. La cultura puede ser parte de sucesos, parte de bellas artes, pero también es parte de la vida, parte del ser humano, ¿sí? De acuerdo a cómo se ve reflejado en cada uno de ellos. La cultura se clasifica de muchas maneras, ¿sí? Vamos a estar estudiando muchas clasificaciones. Por ejemplo, respecto a sus definiciones, vamos a tener diferentes clasificaciones como es la cultura tópica, la histórica, mental, estructural y simbólica. La cultura tópica consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía. La cultura histórica es la herencia social en la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común. La cultura mental es un complejo de ideas, de hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a las personas de las demás. La cultura estructural, en cambio, consiste en ideas, en símbolos, en comportamientos modelados o pautados e interrelacionados. Y asimismo tenemos la cultura simbólica, que es aquella que se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. Entonces, aquí podemos visualizar una primera clasificación de la cultura respecto a sus definiciones. Luego vemos que la cultura también se clasifica según su extensión en cultura universal, en cultura total y cultura particular. ¿Cuál es la cultura universal? Es cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Un ejemplo de cultura universal es el saludo. En Ecuador tenemos un saludo, en Estados Unidos también, en Irak y en todas las partes del mundo de la sociedad hay un saludo. Entonces, a esto se refiere una cultura universal. Una cultura total, en cambio, está conformada por la suma de todos los rasgos particulares de una sociedad, mientras que la cultura particular, igual a la subcultura, es un conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas. Un gran ejemplo que tenemos, las diferentes culturas que se dan en un país.
Luego vemos cómo la cultura se clasifica según su desarrollo. Y aquí tenemos a la cultura primitiva, la civilizada, la analfabeta y la alfabeta. La cultura primitiva, tal como su nombre lo indica, es aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovación. La cultura civilizada, en cambio, es aquella que se actualiza, produciendo nuevos elementos que le permitan el desarrollo de la sociedad. Nos encontramos con la cultura analfabeta o prealfabeta, que es aquella que se maneja con un lenguaje oral y no ha incorporado la escritura dentro de su sistema. Y la cultura alfabeta es aquella que ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral. También tenemos la clasificación de la cultura según su carácter dominante. Y aquí tenemos una cultura censista, una cultura racional y una cultura ideal. La cultura censista es aquella que se manifiesta exclusivamente por los sentidos. Tenemos a la cultura racional, que es una cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus productos tangibles. Y la cultura ideal, pues es aquella que se construye en combinación de la censista y de la racional. También tenemos a la cultura clasificada según su dirección, que es posfigurativa, cultura configurativa y también una cultura prefigurativa. La cultura posfigurativa es aquella que mira al pasado para repetirlo en el presente. Es una cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. La cultura configurativa, en cambio, es cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta de los contemporáneos. Los individuos imitan modos de comportamiento de sus pares y recrean los propios. Y por último tenemos la cultura prefigurativa, que es aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y que no toman como guía el modelo de los padres a seguir, pero sí como referentes. Ya para ir finalizando un poco, nos vamos a encontrar con los elementos de la cultura. Y la cultura va a tener varios elementos como son materiales, de organización, de conocimiento, elementos de conducta, elementos simbólicos y elementos emotivos. Elementos materiales son todos los objetos en su estado natural o transformado por el trabajo humano que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un momento dado de su devenir histórico. Un elemento de organización son las formas de relación social sistematizadas a través de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción. Un elemento de conocimiento son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, es decir, los conocimientos, las ideas y las creencias que se acumulan y se transmiten de generación en generación. Un elemento de conducta, en cambio, se refiere a los comportamientos o las pautas de conducta comunes a un grupo humano. Un elemento simbólico, en cambio, son los diferentes códigos que permiten la comunicación necesaria entre los participantes. Y por último, los elementos emotivos son aquellas representaciones colectivas, aquellas creencias y valores integrados que motivan a la participación, a la aceptación de acciones, a la subjetividad como un elemento cultural indispensable. Y por último, tenemos aquellos cambios culturales que se han dado en la sociedad, que es la enculturación, tenemos la aculturación, transculturación y la
inculturación. Hablar de enculturación, hacemos referencia al proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en que el humano, desde que es niño, asume esa cultura, muy contrario a la aculturación que se da normalmente en un momento de conquista o de invasión. Es normalmente de manera forzosa e impuesta, ¿verdad? Porque lo que nos pasó con los españoles, llegaron y nos impusieron. Asimismo, el caso, por ejemplo, la invasión de Irak. Entonces, cuando se invade, se trae una nueva cultura a la fuerza. Tenemos un tercer cambio cultural es la transculturación, que es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. Y la inculturación hace referencia a que cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta y dialoga con la gente de esa determinada cultura. La cultura está basada en todos nosotros. Jóvenes, espero que este tema haya sido de mucha relevancia. Un lindo día.